Tengo aquí algunas referencias del pastor Francisco. Él ha estudiado en la Facultad de Artes en la Universidad de Chile. ah, Hizo un programa de posgrado sobre teatro. También está becado en el taller de escritores de la Universidad de Chile. Tiene su bachiller en teología, tiene una licenciatura de la Universidad de Fred y también un magister en estudios teológicos con Patela. Él ha sido fundador y por 47 años fue gerente de la empresa Escalera Firmes de Fe. También ha participado y dictado conferencias en distintas ciudades sobre ética empresarial. Junto a su esposa y la iglesia han trabajado en el Ministerio de Seminarios para Matrimonios y han estado en 15 países en todos los continentes. Así que es un privilegio, un honor tener al pastor Francisco entre nosotros. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Justamente quiero partir previamente compartiendo algo de mi testimonio para los que no conocen, y además que es algo bien particular porque nuestra conversión a Cristo, yo provengo de familias católicas sin haber entrado nunca antes a una iglesia evangélica ni tener ningún tipo de contacto con algún pastor. Y por motivo de una crisis conyugal con mi esposa, que ya llevábamos 7 años de casado, al final nos fuimos a radicar a la sierra. Y estuvimos entonces entre Cusco y Machu Picchu el año 1974, donde cada día amanecíamos a leer las escrituras. Y reitero, sin en lo personal y tampoco mi esposa haber entrado jamás a una iglesia evangélica ni tener ningún contacto. Solamente teníamos la Biblia y empezamos a relacionarnos con la comunidad local, a trabajar con ellos, a predicarles, y por la mañana predicábamos en el campo, trabajando con ellos, conversando de forma muy natural, y por las tardes en las chicherías a compartir con las personas de ese sector. Le hablábamos de Cristo y algunos iban a la casa y cantábamos con ellos y leíamos la Escritura. Bueno, después de 5 años nos incorporamos entonces a la iglesia en San Bernardo por 10 años, donde pude desarrollar mi ministerio pastoral como anciano, ya que ya había conocido la Escritura, predicando, etcétera, muy a menudo, y dirigiendo la asamblea, ayudando al pastor en todo lo que sea necesario. Y el año 84 empecé los estudios, y después de 6 años para recibir el bachiller en teología, posteriormente 3 años más para la licenciatura en la Universidad FLET sobre estudios bíblicos, y posteriormente un magíster, otros 3 años en la Facultad Teológica Latinoamericana. O sea, en total son 12 años de estudio académico, más 50, van a cumplirse dentro de pocos meses, 50 años de estudio personal de la Escritura, por el hecho de estar predicando y pastoreando hasta el día de hoy en forma permanente. Ahí comenzamos, y hoy día nuevamente estamos en ese lugar. Comencé el año 87 con los cultos dominicales y reuniones evangelísticas. El año 89 entré como pastor asistente a la naciente iglesia de Las Condes, en Cordillera, y el año 90 como pastor titular. Construimos la iglesia más grande evangélica en el sector alto de Santiago, con capacidad para 1.200 personas,
en calle principal, siguiendo los principios de encuentro con Dios. Y primero definamos brevemente lo que entendemos por profecía: facultad de traer a la tierra anuncios del cielo, una forma muy sencilla para definir, ¿no? Traer a la tierra. El sacerdocio es un ministerio que viene de la tierra al cielo, colaborar con los hombres para llevarlos a lo espiritual y al encuentro con Dios. Y el profetismo y la voz profética es traer la palabra de Dios del cielo a la tierra, enseñarla, proclamarla, darla a entender, etcétera, ¿no? Entonces se da a conocer a los hombres los propósitos, planes y acciones de Dios. Es interesante porque la profecía apunta al presente, denunciando hechos presentes que ocurren en el pueblo de Dios, en la sociedad, en el mundo contemporáneo, explicando hechos del pasado, pero también anunciando. Lo más conocido es la profecía anunciadora, vidente, ¿cierto?, de que anuncia acontecimientos futuros, pero tiene una importante labor de leer el presente y también poder explicar hechos del pasado, como vamos a ver con algunos ejemplos al respecto. Por medio de la voz profética está la capacidad extraordinaria de transformar la realidad, de transformar los corazones, de transformar las sociedades, las culturas, las familias. El diccionario la define como un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distintas o futuras. Claro, la palabra en sí, como la define la Real Academia de la Lengua Española, es solamente en el sentido de evidente futuro, pero la Escritura abarca, como digo, también el presente y el pasado. Por ejemplo, Nehemías, él ora y confiesa los pecados de sus antepasados. Quiere lograr algo en el presente y va a entender por qué están en esta situación. Y por eso ahí confiesa los pecados de los hijos de Israel. O sea, se hace parte 70 años después, porque ya estamos en el regreso con Nehemías, la construcción de las murallas, se hace parte de los hechos del presente con su génesis en el pecado del pasado, y reconoce como tal delante de Dios. Habla de la corrupción que el pueblo ha tenido, ya que no ha guardado sus mandamientos, estatutos, preceptos, etcétera, ¿no? El presente, por ejemplo, tenemos ahí al profeta Isaías, que confronta a la alianza que tuvo los sirios con Samaria, con Efraín, contra Judá, y le desenmascara en ese sentido. Y por otro lado también la incredulidad del rey Acaz cuando no quiere tomar una prueba y desobedece a Dios. Y en el futuro, de la misma manera, tenemos varios anuncios proféticos ahí. El caso de Daniel, lo mismo. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Ahí está el propósito de escudriñar. Él escudriñaba. Cuando habla en los libros está hablando de las Sagradas Escrituras, en las crónicas, en los libros que se habían escrito antes. Y miró atentamente el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías. Había escuchado, estudiado Daniel con respecto a Jeremías y el cumplimiento. Y ahí se dio cuenta que el tiempo ya estaba, volvió su rostro a Dios, buscándole, oró en ruego, ¿cierto? Analizando también. Y reconoce nuevamente el pecado, la iniquidad, han hecho impíamente, la rebeldía, nos hemos apartado. Vale la pena pensar hoy día en la iglesia, ¿no? Que hay también tanto secularismo en la iglesia. Ya lo vamos a hablar cuando tengamos que ver la parte contemporánea de la voz profética a estos tiempos, pero vemos que ellos reconocen, aunque son inocentes de aquellos hechos, se comprometen porque saben que están pagando las consecuencias de las generaciones futuras. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, príncipes, padres y pueblo de la tierra, ¿no? Por eso me parece importante que la profecía, como está siempre relacionada con la realidad contingente,
naciones, pueblos, la Escritura y el cristianismo es algo para vivirlo en la tierra con sentido de trascendencia y continuar en la eternidad. Pero no es para aislarse en un monasticismo o en las cuatro paredes de los templos, como se dice normalmente. Entonces, nos parece importante distinguir el nuevo escenario. Y esto lo dijo el mismo Jesús cuando confrontó a sus discípulos diciéndole que sabían distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, cuando llueve y cuando no. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? La profecía, queridos consiervos y consiervas, está directamente relacionada con la lectura correcta de los tiempos. Y esa es la gran capacidad que Dios nos ha dado de tener esa facultad a través de la revelación de la Escritura fundamentalmente y del don profético de poder leer adecuadamente los tiempos para así tener una conducta adecuada. Quiero, para despertar su inquietud, ir respondiendo, avanzando, pero haciéndonos estas preguntas. ¿Qué pasa con Latinoamérica, que siendo una de las regiones más cristianizadas del planeta, de las más cristianizadas, por qué nuestras naciones caminan en la dirección opuesta? Hoy día se está excomulgando a Dios de los parlamentos, de las leyes, de la familia, de la educación. Se le está marginando de la vida. Y estamos retornando a un politeísmo y por otro lado al epicureísmo greco-romano. La palabra, el epicureísmo es el hedonismo, la búsqueda del placer. Como hoy día se habla incluso de una sociedad del bienestar y ponen de ejemplo la cultura y los parlamentos, los países nórdicos europeos como ejemplo de esta sociedad de bienestar. Pero en el fondo es una satisfacción personal del placer. Y por otro lado, también estamos volviendo a lo que fue el laicismo de la Ilustración, el agnosticismo, el relativismo, etc. Entonces nos preguntamos cuál es la apologética, la defensa del Evangelio, y por otra parte, la voz profética para nuestra Latinoamérica hoy día, y yo creo que con gracia de Dios podemos llegar a hacer esta respuesta, ¿no? Bueno, ustedes saben que San Pablo en Atenas discurría con los epicúreos y estoicos, y esto está diciendo de que no es algo nuevo. El ser humano, como somos de carne y hueso, la carne nos busca y trata de esa satisfacción personal. Por eso la Escritura dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y por otro lado, el estoicismo, que es una escuela de la indiferencia, de no perturbarse con las cosas que suceden. Hablemos del nihilismo contemporáneo, del nadaísmo, de todo lo que implica una indiferencia con lo que pasa en la sociedad y solamente preocuparse de sí mismo, ¿no? Llegamos a esta era digital hoy día donde McLuhan, cuando hace 50 años lanzó el concepto de aldea global, era un tremendo avance de concepto, y hoy día ya es una realidad. Vivimos en esa aldea global, pero no solamente global, sino que hoy día la era digital está transformando radicalmente y va a llevar y está llevando a una transformación de la liturgia en la iglesia, de la forma de evangelizar, de discipular a través por el auge de la era digital, y por eso hay que introducirse en aquel lugar. Hablaba de la ilustración, lo mismo es lo mismo que trató Ptolomeo en la Biblioteca de Alejandría, que es acopiar el saber humano. La ilustración también se llama así la enciclopedia porque juntaron a una cantidad de literatos, científicos, artistas, magistrados, teólogos, nobles y artesanos para poder aglutinar en unos libros, por eso se llama la enciclopedia o los enciclopedistas, todo el saber humano, lo cual es encuentro yo, una soberbia que, bueno, que está bien a copiar el saber, corralizarlo, y hoy día, y la iglesia tiene que estar atenta también, debemos estar sensibles para cómo responder a esta sociedad. Voltaire dijo, para que ustedes vean aquí una profecía falsa,
una falsa profecía o falsa percepción del futuro. En 100 años, en medio de esta ilustración, de este enciclopedismo, dijo: el cristianismo será borrado de la existencia y pasará a la historia antigua y muy pocos leerán la Biblia. Y ustedes saben que la Biblia es el libro más leído en toda la humanidad y más conocido. Por otro lado, se ha despertado el agnosticismo. No sé si recuerdan ustedes los buses ateos que circularon por Europa y Estados Unidos con el eslogan: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte, disfruta la vida. Y este caballero, este biólogo que encabezó con una abogada esta campaña millonaria para decir que Dios no existe y llegar al epicureísmo, vale decir, a la búsqueda del placer, deja de preocuparte, disfruta de la vida, esa filosofía llena de soberbia. Este señor Richard Dawkins vino acá a Chile a un congreso de futuro y agregó ofensivamente esta palabra: son tontos los que sostienen el creacionismo. Y obviamente postulan ellos el evolucionismo y otras cosas. Hay otro dato interesante: los premios, unos científicos premios Nobel hace pocos años dijeron, hacen un presagio o algo del futuro. Habrá vida en Marte, podrán crearse órganos y partes humanas con células madres, se construirán robots con inteligencia similar a los hombres, los animales podrán hablar, un chip que identificará sus emociones y pensamientos, y agrega, y aquí está nuevamente la falsa profecía: consecuencia de los avances científicos será el fin de las religiones. ¡Qué equivocación más grande! Por otro lado, miren ustedes, un estudio del Atlas de las Religiones, nada menos que de Le Monde Diplomatique, dice que en el año 2050 un tercio de la población será cristiana, es decir, más de 3.000 millones de personas. Así que ese es el mundo que nos movemos. Mire, yo ilustro acá, para estremecer las conciencias, lo que considero una cosa casi de película, pero no es película. El señor Tunick, que es un fotógrafo internacional reconocido, que ha recorrido ciudades, ¿cómo se dice?, fotografiando a gente desnuda en el Parque Forestal, que es un precioso parque que hay acá en Santiago, a primera hora de la mañana, en pleno invierno, con 1 grado de temperatura, y reunió 4.000 personas que se desnudaron, y las tiene usted ahí tendidas en uno de las calles aledañas al Parque Forestal. Y yo digo, y la gran mayoría jóvenes, habían algunas personas mayores. Esta es la sociedad del siglo XXI, queridos cristianos, amados en Cristo. ¿Qué parte el alma? ¿Cómo llegar a personas que tienen estos conceptos de vida tan ajenos, tan distintos, tan contrarios a la palabra de Dios? Por eso que es necesario tener una voz profética adecuada. Y por otro lado, yo veo con mucho respeto, lo digo, a la Iglesia en una reacción reactiva en vez de proactiva. Gracias al Señor que hay hoy día un contingente evangélico que está buscando vocería en la ONU, en la OEA. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, en octubre, en Perú, en la 52ª Asamblea, precisamente porque abrió un diálogo con la sociedad civil y algo pudimos hacer de manifestarnos, pero muy escasamente, porque esto viene de las más altas esferas de la sociedad, toda esta agenda global que se llama, esta agenda mundial, y ese progresismo que yo le llamo regresismo, porque en vez de progresar hacia un futuro, estamos regresando a una cultura precristiana, la cultura greco-romana, ya que estamos viendo que las filosofías que se están hoy día aplicando y enseñando y viviendo y la gente adhiriendo
son muy antiguas y son justamente previas al cristianismo y muy propias de la cultura greco-romana. Le dejo este texto, maravilloso texto. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Se dan cuenta? Ya 2000 años antes de Cristo, el Señor cavilaba con sí mismo y nos dejaba por escrito, inspirando a Moisés, que escribió, que recopiló todos estos conceptos en el libro de Génesis. Encubriré, esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer. Y por eso podríamos hacer el símil, encubriré yo a la iglesia lo que voy a hacer. Por cierto que no. Hay que tener los oídos abiertos, los ojos para leer correctamente y obviamente un escudriñar profundo de las Santas Escrituras. Ya, vamos ahora un poquito al resumen de que normalmente uno conoce que a los libros proféticos, como los profetas mayores y los profetas menores, con un solo calificativo, que es la cantidad de hojas, llamemos así, que tiene cada libro. Mayores porque escriben más y menores porque son más pequeños. Pero hay también muchos profetas, no escritores, que no dejan libro escrito. Piensen en Elías, en Eliseo, que tuvieron ministerios tan fructíferos. Y se clasifican también, no solo por el tamaño de sus libros, sino que también si escribieron antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, que son hitos fundamentales donde cambia radicalmente las circunstancias en que el pueblo de Dios se desenvuelve aquí en la tierra. Y hay, amados y amadas en Cristo, un ministerio profético anónimo, sin dejarnos libros, pero tampoco nombres, tremendamente valiosos, tremendamente importantes, que están y que muchas veces los pasamos ahí en medio de las lecturas, pero si uno profundiza en ellos, a veces aparece un profeta anónimo que en 2 o 3 líneas, que rescata a alguien en otros libros, o en Crónicas, o en Reyes, en fin, en otro tipo de libros, nos deja enseñanzas muy, muy, muy hermosas. Profecía, no hay profecía más grande que Apocalipsis, ¿cierto? En cuanto, tanto es así que él dice, escribe, le dice el Cristo a San Juan, las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es un libro que debemos los pastores y quienes enseñamos la palabra saber enseñarlo al vulgo, al pueblo. No solamente las erudiciones o especulaciones o de alta crítica o de alta academia, sino que también que podamos entender qué es lo que viene por delante y no hacer interpretaciones. Digo también con bastante dolor este ejemplo que una vez escribió, como hoy día todo está abierto en un Facebook, una persona que participó un momento en la iglesia, algunos meses, y después no, y a través del Facebook me escribió ya públicamente: pastor, se va a ir al infierno porque permite que su iglesia se vacune. Entonces está asociando la vacuna del COVID con el tema de la señal de la bestia. Obviamente que hay paralelos en la gestión, pero no tiene nada que ver, porque antes que venga la bestia hay cosas que no han sucedido y que están muy claras en la Escritura, como la apostasía y los principios de dolores. Bueno, por eso es que se requiere también una teología eclesiástica, le llamo yo. No solamente una teología para pastores. Mire, si en nuestras congregaciones la gente, en vez de ir a sentarse a ver un espectáculo que siempre está en tarimas altísimas, con tremendas baterías a veces y música, que muy bonito alabar al Señor ahí, vamos a ver que el profetismo de las escuelas de profetas usaba mucho la música, pero si se dedicaran a ir con su cuaderno y anotar y tomar apunte del sermón
y a grabarlo para después compartirlo, tendríamos una iglesia teológicamente muy sana y más perfecta, más poderosa y más útil a la causa del Señor. Entonces, hemos visto que la profecía tiene estas dobles funciones de enunciar y predicción, siempre asociada con pasado, presente y futuro. Es muy importante también entender la presunción del corazón. Como el Espíritu Santo nos habla de adentro, ha habido tanto error y hay en la Escritura ejemplos muy conmovedores donde espíritus de demonio empiezan a perturbar y a decir que hablan de parte de Dios y que entonces a veces cuesta distinguir lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me parece, con el Espíritu Santo de Dios, que quizás está demandando algo absolutamente contrario o a lo menos diferente a lo que nosotros tenemos. Y eso adiciona dolores mayores al propio dolor de la vida propia, que trae a la propia adversidad natural, que trae a decisiones muy equivocadas como uno pastoralmente las puede percibir en nuestras propias congregaciones. Por eso en el libro de Escuela de Profetas, el último capítulo tiene que ver específicamente sobre este tema de presunción de corazón. A quien dice, aquellos que dicen hablar de mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? La palabra de Dios y la voz profética son coincidentes. Si alguien le va a estar hablando por voz profética según él y no concuerda, no converge, no se avala, no tiene sustancia en la palabra escrita de Dios, inspirada por Dios, entonces hay que tener mucho que desear. Pongo un ejemplo. Hace años atrás, en los inicios del ministerio, era más de 40 años, en la iglesia donde yo participé ahí en San Bernardo, un día una persona media extraña, que la habíamos visto un par de veces, pidió, y como son iglesias chicas, hay confianza, pidió hablar del púlpito y dijo, mire, el próximo domingo a las 6 de la tarde va a haber terremoto. Y yo inmediatamente pensé en mi corazón, y esto no es así. No puede ser así porque el Señor dijo que el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe de los misterios de Dios, como diciendo que el Señor venía con ese terremoto. Entonces uno siempre tiene que cotejar la voz del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por eso le hemos puesto voz profética. No solo escritura profética, sino que voz profética. Y uno con una interpretación adecuada de la escritura está trayendo voz profética. Ahora, si no se cumple lo que habla, como pasó en esa ocasión, que no hubo tal cosa, que entró en pánico, que varias gente lo creyó, a pesar que nos levantamos a decir que eso no era posible, con presunción habló el tal profeta. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.